¿Por qué nadie te ha contado nunca lo que descubrió Spinoza? Quizás porque esta simple y poderosa verdad amenaza todo lo que el sistema usa para mantenerte en control: miedo, culpa, castigo, apego. El método de Spinoza es tan profundo como peligroso, peligroso para quienes se aprovechan de tu confusión mental. Desenmascara el miedo, cuestiona el libre albedrío, disuelve la idea de un Dios castigador y pone en tus manos el poder de vivir en paz, con lucidez y libertad. ¿Suena esto a exageración? Entonces, responde con sinceridad: ¿cuántas veces te has sentido paralizado por el miedo, abrumado por tus emociones, avergonzado de tus decisiones o ansioso por el futuro? Spinoza no te promete una vida perfecta, te da algo aún más excepcional: comprensión. Y con ella viene una paz que no depende de que el mundo deje de girar, sino de que tu mente aprenda a girar con él. Lo que aprenderás aquí contradice todo lo que te han enseñado sobre Dios, el amor, la muerte y sobre ti mismo. Pero precisamente por eso, puede cambiarlo todo. Y rápidamente. Con cada paso, te darás cuenta de que no necesitas huir del miedo, solo necesitas comprender sus causas. Que no necesitas controlar el mundo, solo necesitas comprender la naturaleza. Y que la verdadera libertad comienza cuando dejas de ser un efecto, y comienzas a ser una causa. Esto no es contenido filosófico en el sentido académico. Es una guía de supervivencia mental. Un mapa para quienes están cansados de sufrir sin entender por qué. Y si has llegado hasta aquí, probablemente estés listo para este viaje. Pero ten cuidado, una vez que lo comprendas, no hay vuelta atrás. Porque no puedes ignorar la verdad. 1. Descubre la raíz del miedo, lo que aún no entiendes sobre la realidad. El miedo, esa sensación de mariposas en el estómago que paraliza y agota la energía, no nace por casualidad. Según Spinoza, surge de la ignorancia, como la mala hierba en un suelo mal cuidado. Cuando no comprendes la causa de algo, tu mente crea monstruos donde solo había sombras. Y lo peor, estos monstruos crecen con tu imaginación. Por eso tanta gente teme al mañana, al fracaso y al juicio ajeno, porque no entienden cómo funcionan realmente las cosas. La realidad no es tu enemiga. Solo da miedo cuando la miras sin lentes transparentes. Imagina a un niño que le teme a la oscuridad. Lo que teme no es la oscuridad en sí, sino lo que, color eso podría estar ahí. Con los adultos, es similar. Tememos a lo desconocido porque nuestra mente, sin comprender las causas, llena los vacíos con pánico. Y mientras no busques la comprensión, permanecerás prisionero de suposiciones distorsionadas. El conocimiento es el antídoto contra el miedo. En lugar de huir de lo que no entiendes, ¿por qué no afrontarlo e investigarlo? El miedo al fracaso, por ejemplo, suele provenir de la creencia de que el fracaso es definitivo, lo cual es una mentira. Personas como Thomas Edison, Walt Disney o J.K. Rowling fueron rechazadas innumerables veces antes de ser reconocidas. Solo continuaron porque comprendieron que el fracaso no es un monstruo, es solo una etapa. Empieza a observar tus miedos y pregúntate: ¿de dónde viene esto? ¿Qué no entiendo? Cuando el miedo aparece, te señala un lugar dentro de ti que necesita luz. Y puedes iluminarlo con libros, con preguntas sinceras y con conversaciones profundas. ¿Un buen punto de partida? Lee la Ética de Spinoza y deja que la rueda empiece a girar. También ayuda mucho escribir tus miedos. Toma papel y bolígrafo y detalla exactamente qué te asusta. Luego, desglósalo pieza por pieza. ¿Tienes miedo de perder a alguien? ¿De no tener dinero? ¿De estar solo? Enumera las posibles causas y analiza cuáles son reales. La mayoría se derrumbarán bajo el peso de la verdad. Y eso, amigo mío, ya es liberador. El miedo también se esconde tras las rutinas automáticas. Fíjense en las personas que no son felices en el trabajo, pero les aterra el cambio. ¿Por qué? Porque han sido condicionadas a creer que la seguridad es más importante que la libertad. Esto es ignorancia aprendida. Spinoza diría que no actúan por sí mismas, sino por fuerzas externas, y el miedo es una de ellas. A veces, solo necesitas un poco más de perspectiva. Piensa en una ocasión en la que tuviste miedo de algo que resultó ser inofensivo. ¿Recuerdas? La reunión que creías que te haría despedir y que terminó en un ascenso, la prueba médica que salió negativa, el no que se convirtió en un sí. El miedo miente. Amplifica el peligro. Y cuando lo entiendes, dejas de ser un rehén. Claro, no todo miedo es inútil. Hay miedos que nos protegen. Pero hay una diferencia entre la prudencia y la parálisis. El problema surge cuando todas las alarmas se disparan sin motivo. La vida deja de ser una aventura y se convierte en un campo minado imaginario.
Y entonces ni vives ni mueres, simplemente sobrevives. Y no naciste para eso. ¿La buena noticia? Todo miedo puede investigarse. Y al investigarlo, comprendes. Y al comprenderlo, se debilita. Y al debilitarse, empiezas a experimentar algo excepcional, la libertad. Y la libertad, para Spinoza, es cuando actúas desde la comprensión, no desde el impulso. Entonces, amigo mío, empiezas a vivir como causa de ti mismo. Y cuando empiezas a convertirte en tu propia causa, se revela algo mucho más grande. Las emociones que te dominaban pierden fuerza, y empiezas a ver que hay sentimientos que te controlan sin que te des cuenta. Y de eso hablaremos en el siguiente paso. 2. Sal de la prisión de las emociones. ¿Cómo identificar los afectos que te controlan? Las emociones, por intensas que sean, no son las villanas. Spinoza decía que simplemente reflejan nuestra relación con las ideas que tenemos sobre el mundo. Cuando sentimos ira, miedo o tristeza, no es el mundo el que nos ataca, sino nuestra interpretación errónea de lo que sucede. El problema surge cuando tomamos estas emociones como verdades absolutas y nos dejamos llevar por ellas sin darnos cuenta. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de explotar y luego lamentarlo amargamente? Esto sucede porque nos dejamos llevar por afectos pasivos, fuerzas que dominan nuestra mente y cuerpo. Y lo peor es que creemos tener el control, cuando en realidad solo reaccionamos. El reto, entonces, es dejar de vivir como una marioneta emocional y empezar a reconocer los hilos invisibles que nos manipulan. Spinoza no juzgó las emociones, las estudió. Y se dio cuenta de que nos afectan según nuestra comprensión de la realidad. Quien cree haber sido traicionado sentirá dolor, incluso si no hubo traición. Porque lo que importa no es lo que sucedió, sino lo que él cree que sucedió. Por lo tanto, el primer paso para liberarse de las emociones es investigar sus creencias. Veamos un ejemplo práctico. Alguien te ignora y te enojas de inmediato. Pero este enojo está relacionado con la otra persona o con tu propia inseguridad por no ser valorado. A menudo, la emoción es solo una señal de que una idea errónea te está dominando. Puedes entrenar esta conciencia haciéndote preguntas sencillas. ¿Qué estoy sintiendo exactamente? ¿De dónde viene esto? ¿Esta emoción se basa en hechos o en interpretaciones? Otra herramienta poderosa es un diario emocional. Cada día, anota lo que sentiste, por qué lo sentiste y cómo reaccionaste. Con el tiempo, notarás patrones. Te darás cuenta de que ciertos desencadenantes siempre te afectan de la misma manera. Entonces, en lugar de culparte, podrás elegir actuar de manera diferente. Después de todo, la conciencia emocional no se trata de borrar sentimientos, sino de aprender de ellos. ¿Conoces a esa persona que siempre se involucra en relaciones tóxicas? No es mala suerte. Se deja llevar por sentimientos inconscientes, necesidad, idealizaciones, traumas. Hasta que identifique estos sentimientos, permanecerá atrapada en este ciclo. Por eso Spinoza es tan relevante, demuestra que el autoconocimiento no es un lujo espiritual, sino una necesidad para la supervivencia emocional. A veces, lo que llamas una personalidad fuerte es solo un historial de sentimientos no resueltos. Personas que se enorgullecen de ser impulsivas, pero viven con arrepentimiento. Personas que creen decir lo que piensan, pero en realidad lo hacen sin filtros. Esto no es libertad, es prisión emocional. La verdadera fuerza reside en reconocer lo que sientes y elegir cómo actuar, incluso cuando todo te grita por dentro. Liberarte de tus emociones no significa convertirte en un robot frío y calculador. Todo lo contrario. Significa tener tanto control interior que tus emociones se conviertan en tus aliadas, no en tus tiranas. Puedes sentirlo todo, pero no necesitas que nada te controle. Imagina poder sentir miedo y aún así actuar con valentía. Sentir tristeza y aún así seguir adelante. Eso es poder. Y cuando empiezas a vivir así, ocurre algo curioso, la gente lo nota. Tu presencia cambia. Transmite seguridad, claridad, equilibrio. Porque ya no vives por reacciones, sino por intenciones. Y cuanto más consciente seas de los sentimientos que te recorren, más cerca estarás de comprender las causas invisibles que guían tus acciones. 3. La ilusión del libre albedrío. Comprende por qué actúas como lo haces. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué haces lo que haces? Spinoza sacudió los cimientos del pensamiento occidental al afirmar que el libre albedrío es una ilusión. Sí, esa sensación de absoluta libertad que sentimos al tomar decisiones, es una trampa que nos juega la mente. Según él, todo lo que hacemos es el resultado de una cadena de causas, desde las más obvias hasta las más ocultas. No actúas libremente.
Actúas porque te lo han inducido a hacer. Suena impactante, ¿verdad? Pero piénsalo. Cuando eliges un sabor de helado, por ejemplo, crees que lo elegiste porque querías. Pero ¿y si tu gusto por el chocolate es un legado de la infancia, influenciado por el grato recuerdo de una salida con tu padre? ¿Y si el entorno, la publicidad o incluso la prisa por tomar una decisión influyeron en tu elección sin que te dieras cuenta? Así funcionamos, impulsados por causas que ni siquiera conocemos. La mente cree tener el control, pero rara vez se pregunta de dónde provienen sus impulsos. Cuando alguien explota de ira o abandona un proyecto, suele atribuirlo a la voluntad o a la personalidad. Pero Spinoza enseña que estos impulsos tienen raíces más profundas, creencias, afectos e ideas inadecuadas. Y mientras no reconozcas estas raíces, simplemente te dejas llevar por la corriente. Comprender esto no es motivo para sentirse impotente. Al contrario, es el primer paso para recuperar el control real de tu vida. Porque solo cuando identificas las causas que te impulsan, puedes cambiarlas. Si crees que eres perezoso, investiga. ¿Es miedo a cometer errores? ¿Falta de propósito? ¿Agotamiento emocional? Al reconocer el origen, finalmente podrás actuar por comprensión, no por impulso. Este punto es especialmente útil para quienes siempre se sabotean. Quienes dicen, no sé por qué hice eso, o, después me arrepentí. Lo cierto es que sí lo saben, pero no conscientemente. Actúan bajo fuerzas invisibles. El autoconocimiento, en este sentido, es como una linterna. Y Spinoza nos invita a encenderla. En lugar de vivir en piloto automático, vive con claridad. En lugar de repetir patrones, rompe con ellos. Para algunas personas es reconfortante creer en el libre albedrío absoluto. Les da una sensación de poder, de capacidad de elección. Pero esta creencia también conlleva una carga, la culpa. Si todo depende de ti, entonces todos tus errores son enteramente tu responsabilidad. Pero Spinoza ofrece un alivio. Al comprender que actuamos por causas, podemos dejar de castigarnos y empezar a comprender, y eso lo cambia todo. Por ejemplo, si siempre pospones tus planes, no se trata de una debilidad moral. Podría ser un afecto, una creencia, una asociación emocional con el fracaso. Comprender esto te saca de la posición de víctima o verdugo y te convierte en aprendiz de tu propia existencia. Aquí es donde comienza la verdadera libertad, no la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad de actuar conscientemente. Spinoza no quiere que te sientas como una marioneta en manos del destino. Quiere que despiertes. Que te des cuenta de los mecanismos que subyacen a tus deseos, tus impulsos, tus decisiones. Y una vez que lo veas, podrás empezar a liberarte del condicionamiento que te frena. Al fin y al cabo, no puedes cambiar lo que no entiendes. Y créeme, cuanto más comprendes por qué actúas como lo haces, más lúcido te vuelves. Y esta lucidez da paso a algo muy poderoso. Dejas de vivir como efecto y empiezas a vivir como causa. Y esto es precisamente lo que Spinoza profundiza en el siguiente paso. 4. Conéctate con tu propia causa. ¿Cómo recuperar el poder del ser? La mayoría de la gente cree que la libertad consiste en hacer lo que uno quiera, cuando quiera. Pero Spinoza enseña una verdad mucho más profunda. La verdadera libertad no consiste en satisfacer todos los deseos, sino en actuar con comprensión. En eso consiste ser causa propia, no reaccionar por impulso, sino elegir desde la comprensión. Y este es uno de los mayores poderes que un ser humano puede alcanzar. Piénsalo, un león que caza por instinto no es libre, simplemente obedece a su naturaleza. Y mucha gente vive de la misma manera, obedeciendo impulsos, repitiendo patrones, huyendo del dolor y buscando el placer. Pero cuando empiezas a comprender qué te mueve, empiezas a actuar por una fuerza interna y consciente. Y ahí es cuando nace la verdadera libertad, la libertad de ser tu propio autor. Ser tu propia causa no se trata de convertirte en un superhombre inmune a las emociones. Se trata de ser tan consciente de tus motivaciones que no te pierdas en ellas. Imagina sentirte enojado durante una discusión. En lugar de estallar, te das cuenta de que, estoy enojado porque me sentí irrespetado. Y entonces eliges cómo actuar, con firmeza, sí, pero sin perder el control. Esta decisión lúcida es libertad en acción. ¿Quieres un ejemplo práctico? Piensa en un músico que, en lugar de simplemente reproducir canciones de otros, empieza a componer las suyas. Se convierte en la causa de su propio arte. O en un emprendedor que crea un negocio alineado con sus valores. O en alguien que decide romper una relación abusiva, no por ira, sino por amor propio. Todos estos son ejemplos de alguien que actúa con comprensión.
Spinoza afirmó que solo quienes viven bajo la luz de la razón son libres. Esto no significa ser racional en el sentido frío o calculador, sino vivir con claridad. Y la claridad proviene del conocimiento, de uno mismo, de los demás, del mundo. La ignorancia esclaviza, pero el conocimiento libera. No es de extrañar que los regímenes autoritarios teman tanto a la educación. Quienes comprenden no se someten fácilmente. Pero ser dueño de una causa también requiere valentía. Porque es más fácil culpar a los demás, al pasado, al gobierno, al destino. Lo realmente difícil es asumir la responsabilidad de las propias decisiones. Y es precisamente ahí cuando muchos se rinden. Pero quienes perseveran, quienes atraviesan este desierto interior, encuentran una fuerza que ya no depende de nada externo, ni del aplauso ni de la aprobación. Y es curioso, cuanto más te conviertes en ti mismo, menos necesitas demostrar tu valía a los demás. Dejas de buscar la validación. Simplemente eres. Y esto tiene un gran impacto en tu autoestima, tus relaciones y tus decisiones. Porque ahora, en lugar de reaccionar, creas. En lugar de conformarte con el mundo, lo transformas a tu manera. Vale la pena practicar una pregunta a diario. ¿Lo que estoy haciendo ahora mismo es mi propia iniciativa o es una reacción a algo externo? Esta simple pregunta puede sacarte del piloto automático. Puede recordarte que tienes una opción. Puede reconectarte con tu centro. Y en este centro reside tu verdadero poder, el que no depende de nada ni de nadie. Y cuando empiezas a vivir como tu propia causa, algo profundo sucede, el miedo empieza a disolverse. No porque te vuelvas invencible, sino porque ahora comprendes. Y al comprender, te transformas. Y esta transformación es el camino hacia algo aún mayor, reemplazar el miedo con comprensión, el siguiente paso en el viaje. 5. Reemplaza el miedo por la comprensión, transforma las emociones en claridad. El miedo, si lo analizamos con atención, no es tan aterrador como parece. Se nutre de lo desconocido, de la falta de comprensión. Spinoza lo expresó sin rodeos: el miedo es una tristeza inestable, nacida de la idea de algo incierto. En otras palabras, cuando no comprendemos lo que sucede o lo que podría suceder, nuestra mente crea monstruos. Pero en cuanto los iluminamos, se evaporan. Por eso la comprensión tiene un poder casi mágico. No elimina los desafíos, pero transforma tu relación con ellos. Cuando entiendes por qué sientes lo que sientes, el miedo deja de dominarte. Piensa en un niño que le teme a los truenos. En cuanto aprende que es solo el sonido de una descarga eléctrica, el terror da paso a la curiosidad. Lo mismo ocurre con los adultos. Lo único que cambia es el nombre del trueno. Tomemos un ejemplo cotidiano. Tienes miedo de perder tu trabajo. Este miedo puede paralizarte o llevarte al pánico si no comprendes sus causas. Pero si lo investigas con calma y te das cuenta de que se trata de un miedo vinculado a la inseguridad financiera, que a su vez surge de la falta de ahorros o de un plan B, entonces puedes actuar. Puedes ahorrar, tomar cursos, crear un plan. El miedo se disuelve en la acción guiada por la claridad. La comprensión nos sitúa en el presente. Y en el presente, tenemos poder. El miedo vive en el futuro, en los ¿y si? ¿Y si las cosas salen mal? ¿Y si lo pierdo todo? Pero cuando comprendes la cadena de causas que conducen a las situaciones, dejas de vivir como rehenes de escenarios hipotéticos. Empiezas a construir. Y construir es lo opuesto al miedo. Quienes construyen con lucidez viven con confianza. Y no te equivoques, no hace falta ser un genio para comprender esto. A menudo, basta con detenerse y reflexionar. Respira hondo. Escribe lo que sientes. Hazte buenas preguntas. ¿Cuál sería el peor escenario posible? ¿Qué puedo hacer ahora que esté a mi alcance? ¿Este miedo es mío o lo heredé de alguien más? Estas preguntas, sencillas pero poderosas, pueden derribar el miedo de su pedestal. Spinoza decía que las emociones cambian cuando cambiamos nuestra idea de las cosas. Esto significa que tus emociones cambian cuando cambia tu visión. Y la visión cambia con el conocimiento. Por eso libros como Meditaciones de Marco Aurelio o El poder de la hora de Eckhart Tolle son tan útiles. Entrenan tu mente para ver con más claridad y sentir con más serenidad. La comprensión también requiere honestidad. A veces tememos afrontar lo que sentimos, porque sabemos que la verdad puede doler. Pero es precisamente esta inmersión sincera la que purifica el alma. Quienes tienen el coraje de comprenderse a sí mismos acaban desarrollando una fuerza interior que no se tambalea ante ninguna tormenta. Y esta fuerza es notable. Las personas que comprenden sus emociones transmiten algo diferente. Una paz que no es la ausencia de conflicto,
sino la presencia de comprensión. No son fríos, son lúcidos. Y esta lucidez atrae. Porque en un mundo donde todos reaccionan, quienes comprenden destacan. Cuando practicas esto con frecuencia, empiezas a ver que todo es comprensible. Incluso el dolor, la pérdida, el caos. Y cuando todo es comprensible, nada da tanto miedo. Este es el comienzo de la verdadera libertad emocional. Y a medida que comprendes más, descubres otra cosa liberadora, que la naturaleza no te castiga. Simplemente sigue sus leyes. 6. La naturaleza no castiga, la gran verdad que necesitas escuchar. Durante siglos, se nos ha enseñado a temer a un Dios que castiga, que todo lo observa y castiga a quienes cometen errores. Pero Spinoza, con su mente clara y revolucionaria, rompe con esta visión. Para él, Dios, y naturaleza. No un ser externo que juzga, sino la realidad misma, con sus leyes inmutables. Esto significa que todo lo que sucede tiene una causa, no un juicio moral. No hay castigo, hay una consecuencia. Esta idea puede impactar a quienes crecieron escuchando que el sufrimiento es un castigo divino. Pero piénsenlo, si comen mal durante años y enferman, ¿fue Dios quien los castigó? ¿O fue la consecuencia natural de una decisión? Si saltan de un edificio y se caen, no es un castigo, sino la gravedad. Spinoza enseña que vivir bien es comprender las leyes de la naturaleza y actuar en armonía con ellas, no por miedo, sino por sabiduría. Es liberador pensar así. Porque cuando comprendes que la vida no está en tu contra, sino que simplemente sigue su curso, dejas de hacerte la víctima. No es el universo quien te persigue. Es la realidad operando como debería. Y el secreto está en conocer estas leyes y usarlas a tu favor. Quienes entienden que el fuego quema, no lo tocan. Quienes entienden que la ansiedad nace de un exceso de futuro, aprenden a respirar en el presente. Esta perspectiva también cambia nuestra forma de afrontar el dolor, la pérdida y el fracaso. En lugar de pensar, ¿por qué me pasó esto?, empiezas a pensar, ¿qué lo causó? ¿Y qué puedo aprender de ello? Este simple cambio de pregunta transforma el dolor en sabiduría. Es lo que los estoicos llamaban amor fati, amar el destino porque forma parte del orden natural de las cosas. Y hablando del orden natural, este no se equivoca. La naturaleza no es injusta. Es neutral, perfecta en su lógica. Lo que nos hace sufrir es nuestra resistencia, nuestro intento de querer que las cosas sean diferentes de lo que son. Pero quienes comprenden el orden natural aprenden a fluir con él. Y esto genera una paz que no proviene de la ilusión de control, sino de la aceptación lúcida. No se trata de pasividad, sino de alineación. Por ejemplo, si comprendes que la mente influye en el cuerpo, cuidas tus pensamientos. Si comprendes que la escasez financiera es resultado de hábitos, cambias tus hábitos. Si comprendes que las relaciones tóxicas surgen de deficiencias internas, trabajas en el autoconocimiento. Esto es actuar según la razón y vivir en armonía con la naturaleza. Spinoza nos muestra que cuando vivimos en desacuerdo con las leyes naturales, sufrimos. Y el sufrimiento nos enseña. Pero no es un castigo, es una brújula. Como una fiebre que indica que algo no anda bien. El dolor es una señal, no una sentencia. Y si aprendes a interpretar estas señales, empezarás a recorrer un camino más ligero y auténtico. Este cambio de paradigma también nos trae humildad. Porque entendemos que no somos dueños del universo. Somos parte de él. No podemos exigir que la naturaleza se doblegue a nuestros deseos. Pero si podemos aprender de ella, observar sus ritmos, respetar sus ciclos, como lo hace el agricultor que siembra con la luna, como lo hacen quienes viven cerca de la tierra. Y poco a poco, empiezas a darte cuenta de que la vida no es una guerra, es una danza. No es un juicio, es un proceso. Y cuanto más comprendes esta danza, menos miedo sientes. Porque no hay ningún juez observándote, solo la consecuencia natural de tus actos. Y esto te prepara para un amor más ligero, más libre y más verdadero. Un amor basado en la razón, no en el apego. 7. Amor sin apego. ¿Cómo practicar el amor basado en la razón y la libertad? El amor es una de las experiencias más intensas de la vida, pero también una de las más incomprendidas. Spinoza ofrece una perspectiva sorprendente. El verdadero amor no nace de la necesidad, sino del conocimiento. Cuanto más sabes sobre algo, más crece tu alegría. Pero cuando este amor proviene de la ignorancia o la idealización, se convierte en una prisión, y la prisión no es amor, es apego. El apego, a diferencia del amor racional, nace del miedo, miedo a perder, a estar solo, a no ser correspondido. Por eso controla, exige y sofoca.
El amor basado en la razón, en cambio, libera, porque comprende que nadie es responsable de su felicidad. Aprecia al otro por lo que es, y no por lo que puede ofrecer. Este amor no exige, no implora, no se sacrifica hasta el agotamiento. Simplemente florece. ¿Alguna vez has visto una puesta de sol y has sentido amor por ese momento, sin querer aferrarte a él? Así es el amor según Spinoza. Es el fruto de comprender la belleza, el orden y la esencia de la otra persona. Cuando amas a alguien así, deseas lo mejor para esa persona, independientemente de su presencia. Esto no significa indiferencia, sino madurez. Amar conscientemente es aceptar que la otra persona es libre y que el amor no es posesión. ¿Un ejemplo práctico? Una pareja que se apoya en sus proyectos individuales, en lugar de sofocar sus sueños. O padres que aman a sus hijos, pero no intentan controlar cada paso de sus vidas. O incluso amistades que se mantienen fuertes, incluso cuando están lejos o ausentes. Todo esto es amor con libertad, amor que reconoce la singularidad del otro y no intenta moldearlo a sus propios deseos. Spinoza enseña que cuando amamos con apego, nuestra alegría depende de factores externos. Y todo lo que depende de factores externos es inestable. Por eso tantas personas sufren en sus relaciones, depositan en la otra persona la responsabilidad de llenar sus vacíos personales. Pero cuando amas con sinceridad, la alegría nace de dentro, y la otra persona se convierte en una bendición, no en una necesidad. Este amor también es más resiliente. No se agota cuando surgen conflictos, porque no se construyó con expectativas irrealistas. Es como un árbol con raíces profundas, se tambalea, pero no cae. Porque se nutre de comprensión, no de fantasías. Amar así requiere autoconocimiento, porque solo quien se conoce sabe lo que ofrece y lo que realmente quiere compartir. El amor racional también es creativo. No se limita a las relaciones románticas. Puede ser amor por la naturaleza, por el conocimiento, por una misión en la vida. Spinoza creía que el amor es una alegría causada por la presencia de algo externo que aumenta nuestra capacidad de ser. Por lo tanto, todo lo que te inspira a vivir mejor, todo lo que te impulsa, también es una forma de amor. No se trata de apagar la emoción, sino de iluminarla. Amar con razón no es ser frío, es ser lúcido. Es sentirlo todo, pero sin perderse. Es mantener el corazón abierto, pero la mirada alerta. Es vivir la pasión, pero con raíces firmes en la realidad. Porque el amor verdadero no teme a la libertad, la necesita para crecer. Y cuando amas así, descubres que el amor no duele. Lo que duele es la ilusión, el apego, la dependencia. El amor que libera sana, fortalece y eleva. Y esta elevación te prepara para algo aún más profundo, la valentía de mirar la muerte no con miedo, sino con comprensión. 8. No hay que temer a la muerte, lo que Spinoza enseñó sobre el fin. La mayoría de la gente evita pensar en la muerte como si eso la pospusiera. Pero Spinoza, con su sabiduría firme y serena, afirma, la mente sabia piensa más en la vida que en la muerte. Esto no significa ignorar el fin, sino comprender que el miedo a la muerte es, de hecho, un reflejo de la ignorancia sobre la vida. Cuanto más se comprende la naturaleza de la existencia, menos espacio hay para el terror del fin. La muerte, desde la perspectiva de Spinoza, no es un castigo ni una tragedia, simplemente forma parte del ciclo natural. Todo lo que nace se transformará con el tiempo. El problema es que la mente humana, aferrada a la permanencia y a la identidad, lucha con la idea de desaparecer. ¿Pero qué desaparece realmente? ¿El cuerpo? Sí, sí. Es como una gota que regresa al océano. Individualmente, desaparece, pero continúa existiendo en un sentido más amplio. Spinoza dijo que cuando vivimos a la luz de la razón, nos alineamos con la eternidad. Esto significa que, al comprender las leyes de la naturaleza y vivir en armonía con ellas, dejamos de ser esclavos del tiempo. Y la muerte deja de ser el fin, se convierte en una mera transición. Vivir con miedo a la muerte es desperdiciar la vida. Quienes viven con miedo a la muerte suelen estar desconectados del presente. Se aferran al pasado o intentan controlar el futuro, olvidando que el único tiempo que existe es el ahora. Y cuando vives plenamente en el presente, con conciencia y presencia, la idea de la muerte pierde su poder. Se convierte en parte del panorama, deja de ser una amenaza constante. Spinoza creía que la paz proviene de la comprensión. Y esto también aplica a la muerte. Cuando comprendes que es natural, que es común a todos, que nadie escapa de ella, pero que tampoco nadie debe temerla, surge un alivio silencioso. Es como si una parte de ti dejara de luchar contra la realidad y comenzara a bailar con ella.
Esta danza se llama sabiduría. ¿Quieres una vida más liviana? Entonces aprende a morir cada día. Muere a los apegos, a las ilusiones, a los miedos que te paralizan. Cada vez que sueltas algo que ya no te sirve, renaces un poco más fuerte. Esta práctica diaria de dejar morir lo viejo en tu interior prepara tu alma para aceptar con serenidad lo inevitable. Un ejemplo sencillo. Cuando pierdes un trabajo, una relación o una vieja creencia, duele, pero también da paso a algo nuevo. Lo mismo ocurre con la vida en general. Saber que tiene un final nos ayuda a apreciar más cada momento, cada conversación, cada gesto. Es el final lo que da valor al camino. Y cuanto más comprendes esto, más deseas vivir bien. No con desesperación, sino con intensidad consciente. Porque la muerte no es lo opuesto a la vida, es parte de ella. Lo opuesto a la vida es la inercia, la apatía, el miedo constante. Y eso, sí, es morir en vida. Spinoza enseña que quien vive bajo el imperio de la razón, vive verdaderamente, y vive con alegría. Esta alegría, este poder de vivir, es la verdadera conexión con lo divino. Porque vivir bien es acercarse a la esencia de Dios, la naturaleza, la existencia. Y cuando empiezas a experimentar esta alegría, te das cuenta de algo extraordinario, no viene de afuera. Brota de adentro, como señal de que tu alma se une con lo más elevado. 9. Vive para la alegría, la emoción que te acerca a Dios. Para Spinoza, la alegría no es solo una emoción placentera. Es una señal de que estamos en sintonía con nuestra esencia más profunda. Cuando sentimos verdadera alegría, la que nace de nuestro interior, y no del consumo ni de la aprobación ajena, es como si el alma se uniera con lo que él llamaba Dios o la naturaleza. La alegría es un aumento de la capacidad de existir. Es vivir con más acción que reacción. Contrariamente a lo que muchos piensan, la alegría no significa euforia constante. Puede ser silenciosa, serena, pero estable. Es esa sensación de que vas por buen camino, de que la vida tiene sentido incluso con sus desafíos. Cuando vivimos con alegría, tomamos mejores decisiones. Nos alejamos de lo que nos agota y nos acercamos a lo que nos nutre. Empezamos a actuar, no solo a reaccionar. Pero cuidado, Spinoza distingue claramente entre la alegría genuina y el placer fugaz. El placer es el resultado de algo externo, la comida, los elogios, los logros. La alegría nace de dentro, de la comprensión, de la conexión con la realidad. Cuando alguien dice, sentí una alegría indescriptible, después de ayudar a alguien o lograr algo acorde con sus valores, de eso estamos hablando. Es espiritual. ¿Quieres cultivar más alegría? Entonces, analiza, ¿qué actividades aumentan tu presencia, tu energía y tu claridad? Podría ser caminar al aire libre, hablar con personas inspiradoras o estudiar algo profundo. La alegría reside en esos momentos. Y cuanto más organices tu vida en torno a ellos, más fuerte te volverás. Te volverás menos dependiente de los altibajos emocionales y más centrado en lo que realmente importa. Spinoza enseña que la alegría es expansiva. Cuando vives para la alegría, contagias a los demás. Tu presencia ilumina. No porque sonrías todo el tiempo, sino porque transmites coherencia. Eres quien eres, sin máscara. Y eso es raro hoy en día. Quienes viven para la alegría no necesitan gritar, imponerse ni convencer. Solo necesitan existir y el mundo lo notará. Porque la vibración cambia. La alegría también es la mejor arma contra el miedo. Donde hay alegría, el miedo se debilita. Por eso, una vida guiada por la alegría es más ligera, más fluida. No necesitas huir del dolor, porque sabes qué pasará. Y también sabes que la alegría no depende de la ausencia de problemas, sino de la comprensión. Eso lo cambia todo. ¿Quieres un ejemplo? Cuando eliges un trabajo no solo por el salario, sino porque expresa tus talentos, tu contribución, tu misión, incluso en los días difíciles, sientes alegría. Cuando te dedicas a una causa, un proyecto, una creación, incluso cuando estás cansado, te sientes más vivo. Eso es vivir para la alegría. Eso es tocar lo sagrado. Y así de interesante es, esta alegría racional es también lo que nos acerca a Dios, o a la totalidad de la existencia. Cuanto más vives con consciencia, más te sientes conectado a algo más grande. Esta conexión no necesita religión, dogma ni ritual. Ocurre en el silencio, en la comprensión, en la presencia. Y cuando esto se vuelve constante, experimentas una paz que no se ve afectada por el caos. Y esta paz, esta paz es señal de que te estás volviendo inquebrantable. No porque no sufras, sino porque comprendes.
Y cuando la mente comprende las causas de las cosas, no se pierde en los efectos. Es precisamente a esta paz interior, la más poderosa de todas, a la que Spinoza nos lleva en el siguiente y último paso. 10. La paz interior es el poder del ser, cómo ser inquebrantable en el caos. La verdadera paz no depende del silencio externo, la ausencia de problemas ni un mundo en calma. Según Spinoza, la paz interior es consecuencia directa de una mente que comprende las causas de las cosas. Es cuando dejas de luchar contra la realidad y empiezas a comprenderla. Y esta comprensión te fortalece, te centra y te hace sereno. No es la ausencia de dolor, sino la presencia de la lucidez. Piensa en esas personas que, incluso en medio de una tormenta, son capaces de tomar decisiones con serenidad. No son frías ni insensibles, son sabias. Han desarrollado un músculo interno que no se conmueve ante ningún aliento. Y esto no es casualidad. Surge de la práctica constante de observar, comprender y aceptar. No de forma pasiva, sino con conciencia activa. Y esto es algo que se puede aprender. Para empezar a desarrollar esta paz, debemos dejar de luchar contra lo que no podemos controlar. La muerte, el tiempo, el comportamiento ajeno, todo esto escapa a nuestro control. Pero lo que hagas con lo que te sucede, eso sí está en tus manos. Spinoza decía que el sabio ajusta sus deseos a la realidad, mientras que el ignorante intenta ajustar la realidad a sus deseos, y por eso sufre. ¿Quieres ejemplos prácticos? Cuando ocurre algo inesperado, como un despido o una crítica, en lugar de entrar en pánico, te detienes y analizas, ¿cuáles son las causas de esto? ¿Qué puedo controlar? ¿Qué puedo aprender de esto? Esta actitud lo transforma todo. Dejas de ser víctima y asumes el rol de protagonista. Y eso, amigo mío, es lo que Spinoza llamó vivir por el poder del ser. La paz interior también es fruto de la coherencia. Cuando lo que piensas, sientes y haces está en armonía, la mente se calma. No hay guerra interna. Y esta coherencia solo surge cuando vives según la razón, no la fría razón, sino la clara, lúcida y conectada con la realidad. Empiezas a decir no a lo que te debilita y sí a lo que te fortalece. Y eso lo cambia todo. Esta paz también se manifiesta en el cuerpo. Las personas que viven en constante conflicto suelen enfermarse. Les duele el estómago, no pueden dormir y su respiración se vuelve superficial. Quienes cultivan la paz interior son más sanos, más vitales y más presentes. No porque vivan una vida perfecta, sino porque han aprendido a relacionarse mejor con la imperfección. Esto es vivir con sabiduría. Spinoza veía esta paz como el estado máximo de libertad. Porque cuando comprendes tus sentimientos, tus pensamientos, tus impulsos, ya no te dejas llevar por ellos. Lo sientes todo, pero eliges conscientemente. Es como un surfista que no controla el mar, sino la tabla. La ola puede ser fuerte, pero él está preparado para dejarse llevar. Y esta paz no te hace menos humano. Al contrario, te hace más compasivo, más amable, más conectado con los demás. Porque ahora comprendes que cada uno lucha con sus propios sentimientos, con sus propios fantasmas. Y esto despierta en ti, no el juicio, sino la empatía. La paz interior se extiende al mundo que te rodea. Y cuando empiezas a vivir así, te das cuenta de que la vida no se trata de controlarlo todo, sino de comprender. Y comprender es el camino a la paz. Esta paz no se puede comprar, fingir ni encontrar en el exterior. Nace en tu interior, cuando te conoces, te aceptas y te alineas. Y quizás, cuando llegues a este punto, estarás listo para escuchar la verdad que nadie te ha dicho jamás. Ya no necesitas ser esclavo del miedo ni prisionero de las emociones que te agobian. Lo que Spinoza nos demostró, con una valentía que pocos han tenido, es que la paz no proviene de lo que sucede afuera, sino de lo que comprendes en tu interior. Y esta comprensión no es algo exclusivo de los filósofos. Está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a mirarse a sí mismo con sinceridad. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Volverás a tu rutina como si nada hubiera cambiado o usarás este conocimiento para transformar tu forma de vivir, amar y pensar? Porque saber no basta, hay que aplicarlo. Y la aplicación empieza en los pequeños momentos, cuando identificas un miedo y decides investigarlo. Cuando sientes una emoción y eliges comprenderla. Cuando dejas de reaccionar y empiezas a crear. ¿Estás listo para salir del piloto automático? ¿Estás listo para dejar de huir, por primera vez, caminar con conciencia? Entonces, ve. Toma este mapa que dibujó Spinoza y úsalo como brújula. No esperes a que el mundo cambie, cambia tu forma de relacionarte con él. Ahí es cuando surge la magia.
Ahí es cuando empiezas a vivir en paz, incluso cuando todo a tu alrededor es un caos. Ahora, quiero saber de ti, ¿cuál de estos pasos te impactó más? ¿Qué verdad te costó más aceptar? Comenta abajo, lo leo todo. Y si sentiste que este contenido te ayudó de alguna manera, haz que llegue a más personas, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aquí seguiremos desentrañando los códigos de la conciencia con verdad, profundidad y valentía. Al fin y al cabo, si has llegado hasta aquí, es porque en el fondo ya has empezado a ser tu propia causa.